El tema que está dominando la escena a nivel internacional, sin duda alguna, es la elección del Papa León XIV, que llega a encabezar la Iglesia Católica después de un cónclave bastante corto en Sí. comparación con algunos otros, pero que además creo que sí lanza un mensaje importante al mundo acerca de cómo se da esta decisión y cómo se encuentra en estos momentos la Iglesia Católica. Pero para platicar al respecto, le agradezco mucho al presbítero Francisco Javier Espinosa Ayala, sacristán mayor de la Santa Iglesia Catedral, responsable de la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica, que esté con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Buen Erika, día, buenos padre. días, Jonathan, buenos días a toda la audiencia. A ver, primero dime, ¿en qué momento de la Iglesia Católica se llegó a este cónclave? ¿Cómo estaba? ¿Cómo la deja el Papa Francisco? Bueno, la verdad es que podemos decir que hacia adextra, o sea, la imagen que el mundo tiene de la Iglesia después del Papa Francisco, a mí me parece que se ha sido revolucionario. En primera, me ha sorprendido la cobertura que tanto los funerales como el cónclave han tenido pues después de la muerte del Papa. Es decir, el mundo espera algo de la Iglesia y realmente esto se debe en gran medida al aporte, pues a todo lo que hizo el Papa Francisco. Entonces realmente el Papa Francisco a mí me parece que marca un antes y un después, al menos en la era moderna de la Iglesia, ¿no? Donde hay cambios muy profundos, antropológicos, cambios pues en la geopolítica, ¿no? Estamos asistiendo ahora mismo a un escenario en el mundo pues un poco polarizado. Entonces el Papa Francisco realmente ha marcado como un hito en el escenario mundial. Y creo yo que la elección del Papa León XIV es un deseo de continuidad de lo que el Papa Francisco vino realizando en los últimos años. Ahora, la duración de este conclave, ¿qué nos dice? Porque previo a que se diera, había muchos análisis en los medios de comunicación y a mí también esto me llamó la atención, a ver, incluso pues aquellos que se han mantenido alejados de la línea de la Iglesia, analizaron este tema y decían, a ver, en la conformación, la mayoría tiende hacia el punto conservador, la mayoría de quienes tendrán voto. Hay un aspecto como no definido y los, digamos, los más revolucionarios, los que estarían más en la línea del Papa Francisco, pues no eran los más, aun y cuando él había nombrado a la mayor parte de quienes estarían participando, de quienes tenían pues la responsabilidad de decidir, no eran propiamente afines a su ideología ni de la misma línea. Y entonces había un gran temor de que esto o se inclinara hacia un lado de la balanza, conservadores o revolucionarios o innovadores, o que fuera una discusión muy larga porque los votos se dividieran. El hecho de que haya salido tan rápido la decisión, ¿qué nos dice, padre? Bueno, yo creo que en el proceso que se da en la elección del Papa es justamente un proceso, ¿no? Entonces, lo que vemos en el cónclave realmente es ya la conclusión de este proceso que obviamente se cristaliza en la elección de uno de los cardenales, pero ayuda mucho lo que previamente se va trabajando, incluso en el proceso. A lo mejor no, quizá a nivel mediático nos quedamos con el cónclave, el humo blanco, el humo negro, ¿no? Y ya pensamos que todo ahí que en menos de 24 horas ya se solucionó todo. No, realmente No llegan en cero. no, es parte de un proceso que comienza, de hecho, con las congregaciones que ellos tienen previo, o sea, los días precedentes. De hecho tuvieron más de 10, le llaman congregaciones o asambleas donde son prácticamente reuniones de los cardenales, donde ellos justamente están analizando los perfiles, las necesidades de la Iglesia, o sea, qué es lo mejor de los perfiles que existen, ¿no? Entonces creo yo, y que ciertamente nosotros no nos enteramos, ¿no? Porque siempre son cuestiones que se trabajan muy al interno del Vaticano. Realmente creo yo que lo que vemos ahora es la conclusión de un proceso de continuidad del pontificado del Papa Francisco. O sea, usted Ahora, sí lo ve en así. esto me quiero detener justamente. Sí, A sí. ver, también en el previo había nombres que sonaban muy fuertes, Sí, claro. perfiles sobre todo italianos, ¿no? Lo sabemos Sí, sí. bien. Pero no era, digamos, el Papa uno de los nombres que sonara con mayor fuerza. ¿Por qué? ¿Qué no sabíamos los del exterior que sí sabían al interior? Pues mira, realmente dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Que el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y si lo vemos desde la fe,
pues realmente es el Espíritu Santo, aunque no es, a veces mucha gente piensa, es que cómo actúa el Espíritu Santo, se para o uno se ilumina, ¿no? No, realmente el Espíritu Santo actúa en las personas humanas, ¿no? Incluso en algunas cuestiones hasta políticas, ¿por qué no decirlo, no? Porque pues, realmente la política no nos debe de extrañar que también en la iglesia existe. Entonces, ahora, es verdad que existe la famosa lista de los papables, ¿no? De los que tienen más posibilidades de ser elegidos, entre los cuales, aunque existía el cardenal Robert Francis Brepost, no era de los preferidos. Digamos que estaba en el top 10, pero no en el top 5, ¿no? Pero mira, hay que verlo también con una hay que, digamos, entenderlo cómo se da esto. Realmente estas listas y quienes las propagan constantemente son los periodistas. Y concretamente los periodistas italianos. Entonces, de parte de los periodistas italianos ha habido siempre, y bueno, incluso yo diría, no solo de los periodistas italianos, sino a lo mejor de los italianos como tal, ha habido siempre este deseo en las últimas décadas, pues de que el Papa vuelva a ser italiano. O sea, ¿por qué no decirlo, no? Como lo fue en más de 1000 años. No, lo fueron 400 años 400 al menos. años. Sí, claro. Digamos que Juan Pablo II es el primer papa no italiano después de cerca de 400 años. Entonces, sí, porque realmente ha habido también papas de otros lados, en la antigüedad, en la Edad Media incluso, nunca americanos, eso sí. Obviamente el Papa León XIV es el segundo papa americano, o sea, el continente americano. Pero entonces está como siempre ese deseo de volver a los italianos, de que pues nuevamente. Sí. Pero no dejan de ser al final tendencias periodísticas, ¿no? Claro. Y que a lo mejor a la gente que vamos siguiendo la cobertura, pues van apareciendo siempre nombres, van apareciendo perfiles, pero pues realmente... Pero que no eran los que estaban propiamente en la preferencia de los cardenales. Este fenómeno se va dando pues desde Juan Pablo II, la verdad es que, digo, todos lo conocimos, pero nunca era de uno de los papables. Vamos, ya Ahora, háblanos un poco de quién es León XIV. ¿Cuál es su ideología? Pudimos ver en estas primeras apariciones mensajes muy claros, el llamado a la paz, el llamado a la unidad, y creo que no podría ser otro después de pues, todo lo que está sucediendo en este planeta, ¿no? Y me parecía muy interesante porque se refería al concepto de paz de manera muy amplia, es decir, no solo tenía que ver con los conflictos bélicos, sino también con los conflictos sociales, con los conflictos económicos, con los conflictos políticos, y ahí, de entrada, a mí me parecía, en una interpretación, esto lo voy a decir que de manera personal hacía de este mensaje, que incluso se deslindaba un poco de quien podría señalar, bueno, pues mira, viene de Estados Unidos, seguramente Trump. No, a ver, háblanos un poco de quién es León XIV y cuál es su ideología. Claro, mira, a mí me parece que el Papa León XIV tiene un perfil muy completo y realmente yo puedo decir que es el perfil que ahora mismo necesita la Iglesia y el mundo. Porque el Papa, aunque es verdad que es el pastor de todos los que somos cristianos, realmente es también un líder mundial. A mí me llama la atención varios análisis que se hacían y decían algunos que era la pieza que le faltaba al rompecabezas del mundo, ¿no? Porque ahorita el mundo se está moviendo, se está habiendo un nuevo orden mundial, eso es claro. Y creo que el Papa León XIV viene como a unir justamente todas las piezas que están ya, ¿no? Por ejemplo, los 3 ejes que rigen el perfil del Papa son impresionantes. A ver, es administrativo. Claro. Es un hombre muy disciplinado. Claro. Está acostumbrado a que todo está en su lugar. Pero es matemático titulado, claro, pero también cercano es a la pastor, teología. Y es pastor. De la que era Joseph Ratzinger, de los más ilustres, el Papa Benedicto XVI. Claro. O sea, tiene una cercanía también en esa parte. Sí, por eso cuando hablo de un perfil completo, justamente es esto a lo que te refieres, porque en efecto es un hombre muy sencillo. Eso es importante, ¿no? Porque creo que la sencillez, la humildad, aunque son cargos de altísimo nivel, creo que es fundamental, ¿no? O sea, el ser un signo, un testimonio de humildad, de sencillez. Creo que eso es importante. 2, el tema justamente de la cercanía a la gente, porque es un cardenal, es un obispo que viene también de una realidad latinoamericana, con mucha cercanía a la gente. Misionero. Exacto, misionero. Pero también trabajó en la curia los últimos 2 años. O sea, también tiene esta visión interna de la Iglesia que se maneja en la curia romana, porque hay que decir que la curia romana es también un mundo aparte. Entonces,
creo yo que embona muy bien con estos elementos que creo yo se necesitan ahora mismo. A propósito de lo que comentabas, Erika, respecto a esto de Trump, ¿no? Que pueda decir que... Porque de inmediato Estados Unidos salió a decir, el gobierno de Estados Unidos, celebramos la Es un elección honor. de un papa americano, ¿no? y Norteamericano. vamos a estar cercanos a él. Sí, pero fíjate que dentro del Vaticano se decía que el cardenal Robert Francis Prevost es el norteamericano menos norteamericano. O sea, es decir, La cuenta de X que tiene sí es de él. ¿Perdón? La que está verificada, la cuenta de X. la verdad no le he seguido, digamos. en Porque las ahí hay redes sociales. mensajes muy críticos en contra de las políticas antimigrantes del gobierno de Estados debería Unidos. de ser, y es lógico que lo sea. En primero, a mí me llamó la atención que ayer en el discurso, habla un poco en español y habla en español y se refiere A Perú. a Perú. A O sea, Perú. él mismo logró ver que se autorreconoce más peruano que norteamericano, ¿no? O sea, ya de entrada creo que esto es un signo importante. Ahora hay que esperar, creo que es muy pronto para decir como cuál es su tendencia, cuál es su punto de vista sobre el tema migratorio, sobre las cuestiones de la geopolítica que está encabezando Estados Unidos. Claramente hay que esperar aún para que él pues mismo vaya pronunciándose respecto Un poco el pontificado de León XIII puede darnos la idea hacia dónde lo yo quiere llevar. creo yo que es muy simbólico y tiene siempre mucho peso el nombre que ellos elijan, y a mí me parece que el tema hay que también esperar cuáles. Casi siempre los mismos papas después aclaran o clarifican un poco, explican en todo caso cuál es la motivación de elegir el nombre. Sí. Yo cuando dijeron León XIV, inmediatamente pensé León XIII. Y es que León XIII también primero es el papado de León XIII es un papado que dura 25 años, o sea, es un papado extenso. Largo. Que le toca una coyuntura también política en el tema de la aproximación a toda la parte social, los obreros, o sea, realmente el Papa León XIII con la Rerum Novarum es la primera encíclica social de la Iglesia. Entonces, creo yo que por ahí va, pero también, si analizamos un poco a los leones, digamos, a los papas que se han llamado leones, también es bien interesante la figura del Papa León I, que se le conoce como San León Magno, que él vivió en el siglo V, y a él le tocó enfrentar a una realidad que estaba presente en Europa en aquel tiempo, que eran las invasiones de los bárbaros, ¿no? Había un personaje, Atila, que era digamos, el jefe de los hunos de esta tribu, que se estaban haciendo muy poderosos, estaban saqueando las ciudades de Europa y estaban invadiendo. Y estaban llegando a Roma, donde estaba el Papa. Y el Papa sale al encuentro de Atila y digamos que detiene diplomáticamente, obviamente, la entrada de Atila a Roma. O sea, al menos históricamente, bueno, podrá haber muchos, siempre en la historia también hay ciertas hipótesis, pero esa es una de las cosas que han marcado el pontificado de León I, de León Magno. Entonces, a mí, yo cuando analizaba el nombre decía, híjole, qué interesante, ¿no? Que el Papa asuma la tradición de los leones frente a San León Magno, que detiene a Atila en esta conquista que está haciendo bárbara de Europa, y de frente a León XIII, o sea, digamos, el primer león y el último león, el primero y el León I y León XIII, que han marcado toda una historia, y León XIII, obviamente, pues el tema social, ¿no? Que es muy importante. Pero además, esto hay que decirlo y la gente lo tiene que saber, no es que le decían el nombre en el momento que les están diciendo tú eres el Papa, sino que es algo que, entiendo, procesan durante muchísimo tiempo como una aspiración, como un deseo, el cómo, si yo llegara a ser Papa, ¿cómo me llamaría? No es una decisión tomada a la ligera, sino que es una decisión bastante reflexiva. Ahora, de las ideas previas, de lo que él ha llevado a cabo como trabajo, de lo que sabemos que él ha pronunciado, etcétera, ¿qué podemos prever que es su enfoque y lo que podríamos ver en este papado? Bueno, a mí me queda claro que también el mensaje de ayer es iluminador, porque el primer saludo que él da es un saludo de paz. De paz. Sí. Dice, la paz sea con ustedes. Y luego a mí me gustó mucho cómo explicó, dice, el saludo de paz, y que es lo que estamos ahora celebrando en la Pascua, es digamos, es el primer saludo del resucitado. O sea,
él lo entiende también teológicamente. No solo la paz como un deseo mundial de que todos estemos tranquilos, todo muy bien. No. O sea, la paz es algo mucho más profundo. Claro. La paz es un don de Dios y es un don de Cristo resucitado. Eso es fundamental, ¿eh? Porque luego él lo explica. O sea, la paz es un don del resucitado, es un don de la comunión, es un don de la vida, etc. Bueno, entonces a mí me parece que esto es importantísimo, el tema o sea, lo primero con lo que él se encuentra con el mundo es la paz esté con ustedes. Y luego dice, yo quisiera que mi deseo de paz llegara a toda la tierra. Dice, que llegara a las familias, que llegara a todas las personas, o sea, a toda la tierra. ¿Te das cuenta de la dimensión o sea, y por tanto la esperanza que esto genera en un mundo totalmente dividido y polarizado ideológicamente, obviamente también a nivel bélico, o sea, con guerra, con muchas cosas? Entonces a mí me parece que debemos de tener mucha esperanza, así lo veo yo y creo que así lo vemos muchas personas, ver este pontificado con mucha esperanza. Entonces yo creo que la tendencia magisterial, de signos que el Papa pueda realizar van a ir en esta línea, creo yo, porque es necesario también, ¿no? ¿Cómo queda la Iglesia Católica después de esta elección y cuáles podemos prever que sean las líneas a seguir? Y lo pregunto porque tú lo decías al inicio de la charla, usted lo decía, padre, el Papa Francisco marcó una transformación sí muy importante, abordó temas que no se habían abordado, pero tomó acciones también al interior de la Iglesia Católica muy importantes que a no todos les resultaron cómodas, pero que a final de cuentas sacudieron en temas delicados como la pederastia, en temas como el reconocimiento de la diversidad sexual, en la inclusión de todos y todas y que todos éramos llamados a la Iglesia Católica independientemente de cualquier otro factor, estatus social, económico, preferencia sexual, etcétera. Es decir, había muchos que señalaban, abrió las puertas de la Iglesia Católica. ¿Cómo queda después de esta elección? A mí me parece que hay una continuidad clara. O sea, hay una continuidad clara del magisterio del Papa Francisco en el Papa León XIV. Y ayer mismo también lo dijo, porque casi parafraseando como muchas ideas del Papa Francisco, cuando dice, Dios nos ama a todos incondicionalmente. Y dice, y la Iglesia hasta hace referencia a la Plaza de San Pedro, ¿no? Como estos dos brazos que están en la plaza, dice, son como dos brazos que acogen, o sea, como diciendo, la Iglesia está abierta a eso que tú has comentado, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una continuidad clara y yo creo que eso es algo de lo que los cardenales pusieron mucha atención, o sea, y que creo yo que vuelvo al punto de donde partía, el perfil del Papa León XIV es un perfil muy completo que le da continuidad a una continuación de Francisco, pero moderada, ¿no? Sin intentar ser él, porque me llamó cómo regresa, ahorita que vi las imágenes de regreso, de cómo regresa al Vaticano con el roquete, con la museta roja, con la estola bordada, volviendo a los orígenes de las indumentarias. Claro, yo creo que necesitamos también un punto de equilibrio, ¿no? Porque desgraciadamente, bueno, y también en la Iglesia se da este tema que también es una polarización entre la izquierda y la derecha, entre los conservadores y los liberales, claro. y que si analizamos bien estas ideas, siempre son opuestos, ¿no? Pero ¿por qué no hablar de un equilibrio entre ambas cosas? Porque yo creo que aquí, en todo caso, el Señor Jesús nos enseña, yo siempre he dicho que si hay algo que al Señor Jesús lo caracterizó fue su equilibrio. O sea, el equilibrio entre la humanidad en su humanidad y su divinidad, el equilibrio entre el ser hijo de Dios pero el ser hermano de todos. O sea, entonces el fundamento teológico está en el Señor Jesús, en Jesús. Y creo yo que pues el equilibrio también tiene que ser parte importante del magisterio y del pastoreo de la Iglesia. Y creo yo, como bien lo dices, que el Papa León XIV también encarna muy bien el equilibrio en esto de lo que estamos hablando, ¿no? Padre, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, de verdad, porque creo que esto, más allá de un asunto de fe y de un asunto de una iglesia, es un asunto que tiene alcances mucho más amplios y por eso creo que también la atención de todo el mundo en lo que resultara de este cónclave. Ahora vamos a estar pendientes y muy atentos a lo que habrá de seguir en la Iglesia Católica. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto y un saludo a todos. Gracias, padre. El presbítero Francisco Javier Espinosa Ayala, sacristán mayor de la Santa Iglesia Catedral, responsable de la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica, platicando con nosotros.